buenas tardes otra vez. Gracias por su disposición, por estar aquí y escucharnos hoy. Junto con mi compañera Sabrina vamos a abordar la divulgación científica, haciendo principal énfasis en sus características y el desarrollo que tuvo a lo largo de la historia. Y bueno, para ello responderemos a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con divulgar? Según el diccionario de la Real Academia Española, es publicar, extender o poner al alcance del público algo. En ese sentido, podemos divulgar descubrimientos científicos, así como también teorías que podrían decirse aceptadas socialmente. Y bueno, en consecuencia, a grandes rasgos, la divulgación científica busca hacer accesible el conocimiento científico a un público general. Pero los invitamos a profundizar un poco más alrededor de esta definición y lo que implica. Entonces, para ello, tomamos como referencia a las licenciadas Sánchez y Roque, que en primera instancia definen qué es la ciencia para posteriormente explicar las características de su divulgación. De esta manera, la ciencia es vista como un sistema organizado de conocimientos profundos sobre la naturaleza, la sociedad y el ser humano, caracterizado por ser sistemático, acumulativo, metódico y especializado. Por lo tanto, la divulgación científica es difundir y hacer un acercamiento de esos conocimientos profundos a un público que no está especializado en el tema. Fidel Castro Díaz Balart, que es un físico nuclear cubano, agrega que es la actividad de actualizar y difundir cualquier tipo de conocimiento a través de medios extraescolares, es decir, más allá de la enseñanza académica. Y Oliver Sacks, un neurólogo y escritor británico, afirma que es difundir resultados de la investigación científica con discursos fáciles de comprender para quienes los reciben. Pero la divulgación científica involucra cualquier tipo de actividad de explicación y difusión de conocimiento. Por ejemplo, nosotras como estudiantes de primer año de matemática, ¿estaríamos en condiciones de divulgar matemática? En realidad sí que es debatible, pero al ser la ciencia tan especializada, es una condición necesaria que quienes la divulgan la conozcan bien y profundamente. Si bien nosotras cada día estamos especializándonos más, todavía no tenemos las competencias necesarias para divulgar matemáticas. Y bueno, ¿por qué divulgar la ciencia? Según las licenciadas, la divulgación científica nos hace más conscientes del porqué de los cambios de la sociedad, estimula la curiosidad y además alienta prácticas saludables relacionadas a la salud y el medio ambiente, que bueno, podemos tomar el ejemplo de la pandemia, donde la principal herramienta de prevención eran los medios de comunicación. Entonces allí muchos médicos explicaban características del virus, como por ejemplo cómo se contagiaba y los síntomas, y en relación a ello, qué prevenciones debíamos tomar nosotros, ¿no? Y bueno, por otra parte, la divulgación científica es una oportunidad para los centros de investigación de intercambio y ayuda a dar a conocer lo que se creó para la historia. Bien, continuando con esto, es preciso preguntarnos cómo surge y se desarrolla la divulgación científica. Para responder a esta pregunta nos basamos en el material de Bienvenido León, que es un catedrático dedicado al estudio de la comunicación pública de la ciencia. ¿Sí? Lo que comenta Bienvenido León es que si bien la divulgación científica tiene un principio un poco incierto, se cree que a mediados del siglo XVII es cuando los científicos comienzan a tener una mayor relación y una búsqueda para poder llegar al resto de la sociedad. Ahí va. Entonces, bueno, en el siglo XVII surge lo que se conoce como la ciencia moderna, que estaba basada en la lógica matemática, ¿sí? Ya que proponía que la experimentación era el único medio para alcanzar el conocimiento. Entonces, lo que hacían los científicos de la época era eso, experimentar, y en base a eso iban planteando sus descubrimientos. Bien,
En ese entonces lo que se empiezan a plantear los científicos y a darse cuenta es que sus experimentos no solo tenían que ver con la ciencia, sino que también afectaban la vida cotidiana. Entonces, lo que surge ahí es una alianza entre los científicos y el Estado que entienden que es necesaria generarla para poder así llegar a todos los demás, a todo el público, dado que los experimentos y los descubrimientos también afectaban la vida cotidiana. Bien, los primeros registros de divulgación científica surgen en esa época, en el siglo XVII, ¿sí? Y se dan a través de artículos publicados en periódicos y revistas. Uno de los primeros en los que hay registros es el periódico Gazette de France, ¿sí? Donde era un periódico en el cual fueron de los primeros en incluir artículos científicos. Luego, más adelante, en el siglo XIX, ¿sí? Es donde se da la era de oro, ¿tá? O como la principal era de la ciencia, donde muchos de los científicos de la época destacados basan sus descubrimientos en investigaciones experimentales. Por ejemplo, Darwin, que propone la teoría de la evolución, o Rutherford, que propone un nuevo modelo de núcleo atómico, Pierre y Marie Curie, que son pioneros en radioactividad. Todos ellos fueron experimentando para poder llegar así a sus conclusiones. En ese mismo siglo, en 1845, se crea la revista científica Scientific American. Una de las que se encargó en divulgar la ciencia era específicamente de divulgación de contenido científico. Más adelante, en 1879, con la creación de la luz eléctrica, y luego en 1895, con la creación del cinematógrafo, llevado a cabo por los hermanos Lumière, es que la ciencia como que alcanza su auge y a partir de ahí se empieza a divulgar todo el conocimiento científico utilizando el cine como una de las herramientas. Una de las primeras ciencias que utilizó el cine como una herramienta de divulgación científica fue la medicina, ya que grababan algunos procedimientos biológicos y luego a través del cinematógrafo utilizaban eso para poder mostrarle a los demás los procedimientos que se hacían. Bien, luego en este último invento entonces lo que hizo fue de alguna manera logró que se alcanzara, que se llegara a todo el público, ¿sí? Y luego lo que hicimos es en el siglo XX estudiamos qué pasó entre las guerras y durante las guerras, sobre todo con el tema de la divulgación científica, ya que todos esos inventos que se fueron haciendo de alguna manera afectaban a todo lo que estaba pasando. Bueno, entre guerras lo que sucedió es que el uso del cine se expandió por todo el mundo, que fue una herramienta ya casi mundial, pero sucedía que algunos de los países dejaron de producir contenido científico, dado el peligro que se consideraba en algunas ramas. Y luego en la Segunda Guerra Mundial hubo una productora, National Film Board, en Canadá, que lo que hizo fue realizó documentales divulgativos, entre ellos los que más tuvieron popularidad fueron unos de salud mental. Luego de eso empezó a aparecer la televisión, entonces la televisión de alguna manera realzó los documentales de divulgación científica. Y bueno, uno de los programas de renombre más conocidos fue uno que se emitió por primera vez en 1964 en la cadena BBC, llamado Horizon. Ese programa de televisión estaba dedicado a documentales científicos y lamentablemente dejó de emitir programas nuevos en 2020. Y bueno, para finalizar, comentamos que en los últimos 30 años el avance tecnológico ha sido una parte fundamental del avance científico también. Y bueno, nos encontramos inmersos en un mar de información que puede ser creada y compartida por cualquier persona en cualquier plataforma digital. Y bueno, las redes sociales poseen un alcance masivo y si bien son medios informales, se puede educar eficientemente si se usa responsablemente. Y bueno, es preciso preguntarse entonces
¿qué papel jugarán las plataformas digitales como TikTok o YouTube como medio para divulgar la ciencia? Gracias.